Trabajo del curso de transferencia de masa, difusión molecular del programa de Ingeniería de Alimentos presentado por Luisa Fernanda Lozano Rivera, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. La transferencia de masa es la masa en tránsito como resultado de una diferencia en la concentración de especies en una mezcla. Es decir, podemos tener una sustancia A, una sustancia B, la concentración de la sustancia A es superior a la concentración de la sustancia B y el tránsito o el flujo de masas entre estas dos sustancias es a lo que conocemos como transferencia de masa. En las operaciones de transferencia de masa trata de alcanzarse siempre el equilibrio entre las dos sustancias mediante un movimiento de difusión relativamente lento de los componentes, los cuales se transfieren parcialmente entre las fases en el proceso. En esta presentación estudiaremos las difusiones de masa que ocurren en diferentes componentes, dependiendo su estado, ya sea líquido, sólido o gaseoso, explicando cómo dicha transferencia de masa está fuertemente influida por los espacios moleculares que existen entre las sustancias o entre las fases, ya que la difusión ocurre más fácilmente en gases que en líquidos y más fácilmente en líquidos que en sólidos por su estructura molecular. El objetivo de esta presentación es explicar el proceso de transferencia de masas a través de la difusión molecular en compuestos en diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. Esto se logrará explicando las ecuaciones generales de difusión molecular en los diferentes estados ya mencionados y explicando las ecuaciones simplificadas para cada uno de los casos de difusión existentes. Difusión molecular. La difusión molecular o el transporte de moléculas puede definirse como la transferencia o el desplazamiento de las moléculas individuales de una sustancia a través de un fluido por medio de los desplazamientos individuales y desordenados de las moléculas. La difusión molecular lo que busca finalmente es lograr una concentración completamente uniforme de las sustancias a través de una solución que inicialmente pudo haber sido no uniforme, es decir, no está en equilibrio. Veámoslo por medio de un ejemplo. Si colocamos una gota de tinta azul en un vaso con agua, la tinta se reparte al final en todo el líquido. Con el tiempo, el color azul se vuelve uniforme en cualquier parte de la solución y no habrán cambios subsecuentes. Es decir, ¿qué nos indica lo anterior? Que la difusión molecular es el movimiento desordenado e individual de las moléculas que se desplazan desde la solución que tiene una mayor concentración, en este caso la tinta azul, hacia una solución de menor concentración, en este caso el agua, para al final alcanzar un equilibrio entre las dos sustancias. Al final lo que vamos a tener es una solución entre tinta y agua completamente azul, es decir, que va a estar en completo equilibrio. Adolfo Fick, médico alemán, fue uno de los pioneros en el estudio de la difusión molecular y estableció diversas relaciones conocidas como las leyes de Fick. La más importante de ellas, de donde se derivan muchas relaciones, es la primera ley de Fick de la difusión, la cual dice que el flujo de soluto que atraviesa una membrana es proporcional al gradiente de concentración, todo esto multiplicado por una constante, que es la constante de difusión o la constante de Fick. Esta ecuación nos refleja lo que es la ley de Fick, donde el flujo de difusión es igual a la constante de difusión negativa por la diferencia de concentraciones o el gradiente de concentración sobre la diferencia de distancias, que en este caso reflejan el espesor de la membrana que separa las dos soluciones. Cada uno de estos términos los explicaremos más adelante. Lo anterior se puede deducir mediante la siguiente imagen. Partimos de dos soluciones con diferentes concentraciones, donde C1 es mayor que C2 a una presión y a una temperatura constante, como se puede apreciar. Las dos soluciones con diferentes concentraciones están separadas para evitar que se mezclen y se pueda ver el fenómeno de difusión. Esta separación se da por una membrana permeable que permite el desplazamiento controlado de las dos soluciones. Como se puede apreciar en la imagen, esta membrana permeable representa delta de X, que es la diferencia de distancias que está dada por el espesor de la membrana, la cual hace parte de la ecuación de la ley de Fick.
Continuando con la ecuación de la ley de Fick, tenemos el gradiente de concentración o la diferencia de concentraciones que está representado por delta de C, que equivale a la diferencia entre la concentración de la solución 2 menos la concentración de la solución 1 y está relacionado con el espesor de la membrana, que se representa por medio de delta de X. De acuerdo a eso, entonces tenemos que el gradiente de concentración es igual a delta de C sobre delta de X. En la imagen se evidencia el vector del gradiente de concentración, o sea, hacia dónde va la concentración, donde se demuestra que el gradiente de concentración siempre va a tener un flujo desde la solución de menor concentración hacia la de mayor concentración. En la imagen también podemos apreciar el movimiento hacia el lado opuesto, que sería el flujo que lleva el soluto. Este tiende a ir desde la solución de mayor concentración a la de menor concentración. Esto se da ya que las dos soluciones siempre buscan encontrar el equilibrio, que es el objetivo de la difusión molecular. Por esto siempre se va a dar un flujo inverso entre el gradiente de concentración y el flujo de soluto. Tenemos también en la ley de Fick un signo negativo que se deduce o que resulta de la diferencia de las concentraciones, ya que la concentración de la solución 2, al ser menor frente a la concentración de la solución 1, que es mayor, en el momento de sacar sus diferencias obtendremos un resultado negativo, lo que indica que el flujo de soluto está en oposición al flujo de gradiente. El otro término que tenemos en la ecuación de Fick es la constante, representado por la letra D, la cual va a ser diferente en todas las sustancias por sus densidades y por sus propiedades físico-químicas, y también va a depender de la temperatura. Si la temperatura es mayor, la velocidad de la difusión va a variar. Por eso es un término variante dentro de la ecuación de la ley de Fick.